Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. Carrera, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Materia, Programación Lógica y Funcional. Catedrático, Julián Olvera Miranda. Actividad, Evaluación Perezosa. Grado y grupo, octavo A. Integrantes, Viviana Hernández, Citlalia Maranta, Gloria Rubí, Juan José Luna. Evaluación perezosa. Introducción. ¿Qué es la evaluación perezosa? En la teoría de lenguajes de programación, la evaluación perezosa, del inglés lazy evaluation o llamada por necesidad, es una estrategia de evaluación que retrasa el cálculo de una expresión hasta que su valor sea necesario y que también evita repetir la evaluación en caso de ser necesaria en posteriores ocasiones. Esta compartición del cálculo puede reducir el tiempo de ejecución de ciertas funciones de forma exponencial comparado con otros tipos de evaluación. Ventajas: más fácil de escribir, depurar y mantener que los lenguajes imperativos gracias a la ausencia de efectos de borde, el rendimiento a reducir cálculos innecesarios. Conclusión: la evaluación perezosa consiste básicamente en no hacer cálculos que no sean necesarios, ya que de esta manera se tienen cierto tipo de ventajas en consideración con otra evaluación, donde vemos que de ciertas evaluaciones tienen valores durante toda la ejecución, sin importar si son utilizadas o no, sería solamente carga de memoria. Desventajas: se quedan cortos en portabilidad, riqueza de librerías, interfaces con otros lenguajes y herramientas de depuración. La evaluación perezosa puede llevar a la reducción de la huella de memoria, ya que los valores se crean cuando son necesarios. Sin embargo, con la evaluación perezosa es difícil combinarse con rasgos imperativos, como la excepción que se maneja de entrada y salida, porque si el pedido de operaciones se hace interminado. Beneficios: el incremento en el rendimiento al evitar los cálculos necesarios y tratar condiciones de error. Al evaluar expresiones compuestas, la capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas, la capacidad de definir estructuras de control como abstracciones en lugar de operaciones primitivas. Estrategias: se dividen en dos grupos básicos estrictos y no estrictos. Call by value, de adentro hacia afuera. Call by name, de afuera hacia adentro, evaluaciones que no terminan. Redex: expresión que consta de una función aplicada a uno o más parámetros que puede ser reducida aplicando dicha función. El ejemplo, como viene ahí, dice que vamos a dividir un número de 10 con el mod. Dice que dado un número entero, separar el primer dígito haciendo uso de la función mod n10, para luego sumar al coeficiente de la división del número n entre 10, dividir n de 10. Como se puede ver en la imagen, si tiene el contenido más el entero init, contenidos los igualamos a 0, contenidos es n igual a 1 más contenido de división de n entre 10, la suma es del entero, la suma también se iguala con 0, la suma de n es el mod de n10 más suma de la división de n10. El producto del entero es igual a producto 0 igual a 1, producto n mod n de 10 por el producto dividido de la división de n de 10. El resultado, si está en entero y se lee en string, resultado es de 0 es igual a string, resultado de n es igual al número de dígitos más la muestra del contenido n más la suma y se muestra la suma de n, el producto y la suma de la muestra de lo que es el producto. Conclusión: la evaluación perezosa retrasa el cálculo de una expresión hasta que sea necesario su valor. Evita que se cicle la evaluación de ser necesario. Reduce el consumo de memoria, ya que los valores se crean solo cuando son necesarios. Son más fáciles de depurar y mantener que los lenguajes imperativos, pero se quedan cortos de portabilidad y en riqueza de librerías. De adentro hacia afuera. Esta estrategia elige el redes que está más adentro, entendido por esto
al redes que no contiene otro redes. Si existen más de unos redes que cumpla dicha condición, se elige el que está más alto. Ejemplo, mult 1 más 2, 2 más 3. Se aplica el primer más. 1 más 2 es igual a 3. Se aplica el segundo más. 2 más 3 es igual a 5. Aplicamos multiplicación. 3 por 5 se hace multiplicación, es 15. Esta estrategia asegura que los parámetros de una función están completamente evaluados antes que la función se aplique. Por esto se dice que los parámetros se pasan por valor. De afuera hacia adentro. Elige el redes que está más afuera, entendiendo por esto al redes que no está contenido en otra redes. Si existen más de una redes que cumplan dicha condición, se elige el que está más a la izquierda. Ejemplo, mult 1 más 2, 2 más 3. Aplica multiplicación. 1 más 2 por 2 más 3. Aplica el primer más. 1 más 2 igual a 3. Se hace la siguiente suma. 2 más 3. Se hace la multiplicación. 3 por 5 es igual a 15. El operador por es el más que no puede ser aplicado hasta que sus dos parámetros hayan sido evaluados a números A. Las funciones que cumplan con esta propiedad las vamos a llamar función estricta. Evaluación que no termina. Tengan en cuenta la siguiente definición. If int es igual a 1 más int. Intentar reducir la expresión int siempre nos va a dar como resultado una expresión más y más grande, independiente de la estrategia de evaluación que usemos. Int aplicamos int. 1 más int aplicamos int porque más es estricta. 1 más int aplicamos int porque más es estricta. 1 más infinito, por ende esta evaluación nunca termina. ¿Qué es la asignación destructiva? Soporta Haskell la asignación. Sintaxis para usar en Haskell como caso particular de asignación. Ejemplo, x es igual a 6, según se suma 4 es igual a 10, decrementa. Y se le resta 1, incrementa x, se le suma 1, decrementa x en 5, x es igual a 5. Conclusión, calcule la expresión si realmente necesita asignación aritmética. En informática y lenguajes de programación se entiende por expresión aritmética aquellos donde los operadores son numéricos, donde su resultado es un número y los operadores son aritméticos. Por ejemplo, las expresiones en las operaciones de asignación son aritméticas. Como por ejemplo tenemos este de suma, que sus datos son 5, 10 y 2, donde se evalúa la expresión 5 más 10 más 2 y se asigna a la variable suma, es decir, el resultado, que es 17, será el valor que toma suma. Los operadores aritméticos operan sobre valores de tipo entero o real. En el caso del operador unitario de cambio de signo, el resultado es del mismo tipo que el del operando. En el caso de los tres primeros operadores binarios, suma, resta y producto, si ambos operandos son enteros, el resultado es entero. Si alguno es real, el resultado será real. Y a continuación vemos algunos ejemplos de los operadores más comunes que podemos encontrar, que son el operador unario de cambio de signo, el de suma, resta, el de producto, el de la división real, que dice que es independientemente de si los operadores son enteros o reales, cociente entero, que solo permite operandos enteros, y el resto de la división entera, solo permite operandos enteros. Y a continuación es otro ejemplo donde las siguientes sentencias incluyen expresiones que contienen algunos operadores aritméticos, donde declaramos nuestras variables de tipo var, que es x, y y r, y de tipo, real, donde n viene siendo íntegro. Nuestro begin,
donde dice que x es igual a menos 2.3, y es igual a x más 5, n es igual a menos 6, r es igual a 4.3 por x más la división de y sobre 2 por n. Escribimos donde dice que el cuadro de r es r por r. Conclusión. La asignación aritmética no es más que como su nombre lo indica, asignación aritmética, que se determinan a distintas funciones que se quieren realizar y así ayudar a la solución de determinados problemas como al aplicar suma, resta, multiplicación, división, entre otros. La evaluación estricta es la programación de computadoras, la evaluación ansiosa o la evaluación codiciada. Es la estrategia de evaluación utilizada por la mayoría de los lenguajes de programación tradicionales. En una evaluación ansiosa, una expresión se evalúa tan pronto como está ligada a una variable. Una alternativa a la evaluación ansiosa es la evaluación perezosa, donde las expresiones se evalúan solo cuando se evalúa una expresión independientemente. Son lenguajes de programación iterativos donde el orden de ejecución está implícitamente definido por la estructura del código fuente. Casi siempre utilizan evaluación ansiosa. Un lenguaje funcional con evaluación estricta se parece mucho a un lenguaje imperativo por las operaciones que se realizan en el orden que indica el programador. La evaluación estricta es compatible con las asignaciones. En resumen, la evaluación estricta evalúa por completo los argumentos a menos que sus valores requieran evaluar la propia función que se llama a sí misma. Ventajas. La evaluación estricta elimina la necesidad para rastrear y programar la evaluación de las expresiones, así como permite al programador dictar el orden de ejecución facilitando el control cuando se evalúen las subexpresiones, estas las incluidas en las funciones, dentro de la expresión, ya que estas subexpresiones pueden tener efectos secundarios que afectarán la evaluación de otras expresiones. Desventajas. Expresiones que pueden no ser necesarias en tiempo de ejecución y puede retrasar la evaluación de las expresiones que tienen una necesidad más inmediata. En los lenguajes operativos también obliga al programador a organizar el código fuente para el orden óptimo de ejecución. Por lo contrario, permite al programador ordenar el código fuente para controlar el orden de ejecución. Y a continuación vamos a ver un ejemplo del programa sin aplicación estricta, donde vemos una función suma que suma todos los números de la lista, donde se muestra la función suma y suma prima. Esta se descompone en los demás elementos de la lista para poderlo sumar. Al evaluar, nos damos cuenta que se resuelve primero la función prima y cuando sigue los pasos y ya no encuentra datos, termina la función. En el caso contrario, se alterna la función donde la función prima se va alternando. Esta es evaluada para continuar con la suma del siguiente número y así poder llegar a un resultado. Conclusión. En conclusión, la evaluación estricta sería lo contrario de la evaluación perezosa, debido a que este tipo de evaluación es el modo de evaluación por defecto en la mayoría de los lenguajes de programación y por su parte, pues más aceptable por conocimiento y usabilidad que por defecto se otorga en estos tipos de evaluaciones.